tiene que ver con los derechos personalísimos, ¿verdad? Quien mejor trata, o con mayor profundidad trata este tema, es el doctor Santos Cifuentes, que tiene su libro. Yo lo traje, digamos, uno de los libros de él. ¿El que está en la biblioteca acá? No tengo idea, yo no. Derechos personalísimos. Sí, exclusivamente, ¿no? Porque digamos que es la obra que más profundiza estos aspectos. ¿Sí? Nosotros hoy vamos a hablar de la libertad. Adelante. Bueno, la libertad como derecho personalísimo, ¿no? ¿De dónde? Bueno, van a decir que me parezco a Mariano Grondona. El otro día puse en Facebook, me acordé, fui y estaba ordenando mi biblioteca y saqué, volví a releer El Príncipe de Maquiavelo. Me acordé de Grondona, que fue profesor mío en primer año en Derecho Político, en la UBA. Y saqué el libro y se leía otro librito chiquitito al lado. Y era un librito de Mariano Grondona que se llamaba Grupos de Presión y Factores de Poder. Y siempre es bueno releer libros. Yo lo puse en el Face, que los libros nunca pasan de moda, y siempre es bueno releerlos. Y curiosamente, cuando saqué esos dos libros, se vino otro librito, que a veces por falta de tiempo no correspondía que se lo diera a ustedes, y que era el discurso preliminar de Jean Estienne de Portalis, el discurso preliminar del Código Civil francés de 1804, es decir, el Código Napoleón, una de las obras más importantes. Dice que dijo Napoleón, dice: a mí no me van a recordar posiblemente por haber ganado o perdido batallas, me van a recordar por la obra jurídica más grande. Efectivamente, el Código Civil francés fue un monumento. Yo lo admiro profundamente a Napoleón, yo le digo el pequeño gran hombre, el pequeño gran hombre, porque realmente cuando él vino en un barquito con 4 o 5 personas y con todo Francia en contra, y llegó, estaba exiliado en la isla de Elba, y llega y da vuelta a todas, se ponen todos del lado de él, lo vuelven a apoyar a él, ¿no? Pero bueno, la obra jurídica de Napoleón es monumental. Y en este discurso preliminar de Portalis, pues yo estoy convencido que las casualidades no existen, todas son causalidades. Se abre el librito y estaba marcado y subrayado uno de los párrafos. No lo recuerdo totalmente, pero sí recuerdo los dos renglones que para mí son trascendentes. Decía Portalis, se escribe Portalis, así se escribe, Portalis. A las veces se las toca temblar. Yo hice esta reflexión en el Facebook. Los legisladores habrán leído a Portalis como que ese respeto que había por la ley ya no existe. ¿Sí? Como muchas cosas que no existen, ¿no? Yo noto que estamos en muchos aspectos de la vida como anestesiados, como que hay aspectos, hay valores, hay principios que el pueblo argentino ya no sopesa. La honradez, la decencia, decir que fulano es corrupto, que vengano es corrupto, y así, bueno, no señores, esto no es así. No es así. Algún día nuestro país tiene que cambiar, porque ha tenido gente honorable, que incluso ha renunciado a su jubilación de presidente de la nación. Ha habido mucha gente honorable. Y esto no tiene connotación política, tiene connotación humana. Y no nos tenemos que anestesiar
respecto de que no deje de llamar la atención de los niveles de corrupción en el mundo. En el mundo, vamos a hablar del mundo, no solo de nuestro país, del mundo, ¿no es cierto? Esto que nos hemos enterado ayer, antes de ayer, el problema de la FIFA, problema viejísimo. Estamos hablando del año 89, 90, empezó todo esto. Y pareciera los miles de millones de dólares y euros que han implicado todo esto. Pareciera que no nos llama la atención. Les quiero aclarar que los 3 argentinos implicados están prófugos. Están prófugos. En cambio, todos los dirigentes con captura dispuesta por la Fiscalía General de Estados Unidos y que estaban en Zurich, están todos presos. Fueron detenidos todos. Pero qué casualidad que en la Argentina nunca los pueden agarrar. Nunca están, ¿no? Bueno, dejémoslo. Pero a veces uno lee libros y dice, esto lo estoy viviendo o esto lo viví, ¿no? La obra de Rousseau, Leviatán. Uno lee y dice, caramba, ¿no? A veces no se puede leer todo, pero a mí me gusta releer obras. Bueno, todo esto tiene que ver con el derecho político, con la ciencia política, pero qué bueno, qué bueno. Y por ahí encontré también, y con tristeza, el libro de un gran profesor, Falta. Y no hay derecho a intentar mancillar a un gran hombre del derecho. Porque Carlos Falk y su obra de derecho político y su independencia para las decisiones. A ver, yo admiro a la persona que es independiente para tomar una decisión, en un sentido o en otro, pero que es independiente, que no depende de ningún poder. Porque el Poder Judicial debe ser independiente, es un poder del Estado. Y si perdemos la fe en el Poder Judicial y en la Corte Suprema, estamos perdidos. Estamos perdidos. Nos puede gustar o no gustar, pero es el Supremo Tribunal del país. Y a ella, a ese lugar, llegan los grandes juristas. Por ejemplo, hemos tenido grandes mujeres en la Corte Suprema. Ahí la Margarita de Carlú no llegó, pero es brillante, fue miembro de la Suprema Corte de Mendoza, pero Margarita Gúa, Carmen Argibay, Elena Halton, son mujeres que realmente se han destacado y mucho, y hemos tenido también hombres de prestigio, Luis Cabral, Abel Fleitas, Marco Aurelio Risolía, un brillante jurista titular de contratos. Hemos tenido gente realmente brillante. Y para una persona que tiene 46 años de Poder Judicial, que estuvo en todos los cargos, desde el editorio, menos el Ministerio Público, todos los cargos, y que ya hace 28 años que soy juez de Cámara, que propongan como juez de corte a un muchacho sin trayectoria. La verdad, a los que hicimos la carrera judicial nos duele mucho, porque hay gente de muchísimo prestigio que podía ocupar esos cargos, y que penalistas, si quieren buscar un penalista, tienen, por ejemplo, por nombrar a uno, Carlos Portapalestra, un hombre de 60 años con una trayectoria, y bueno, no tiene carrera judicial, no importa, pero tiene prestigio. Guillermo Borda, bueno, fue camarista, fue de corte, un hombre brillante también. La reforma del decreto ley 17711 fue uno de los que trabajó con Guillermo Borda, José María López Olacilegui, Abel Fleitas, Ortiz de Rosa, hombres brillantes, Luis Cabral, gente pero de primer nivel, de primerísimo nivel. Yo les digo, cuando iba ocupando los cargos
llegué a oficial primero, oficial mayor, ¿no? Y yo vi a esa gente y las admiraba profundamente. Pero hubo otros que no admiré. La corte menemista, lamentable. Por eso parecía que esta corte era respetable. Nosotros tenemos que llegar porque el Supremo Tribunal del país sea lo mejor y que sea independiente en la decisión y que haya disidencia. ¿Por qué no? Puede haber disidencia en la medida en que sean producto del razonamiento, de la valoración, del sentido común y que sea una decisión independiente. Un gran jurista, llamado Eduardo Olmo, decía: las minorías no se equivocan porque no deciden. Y es cierto, es cierto. Dice, voy a terminar el año en la sentencia que hacía con una disidencia más. Ustedes saben que hacer una disidencia cuesta mucho más que hacer una sentencia. Porque vertir la opinión individual cuando usted sabe que no va a tener éxito, exige un mayor esfuerzo. Estas cosas yo las siento y se las quiero transmitir, porque la mayoría de ustedes van a ser hombres de derecho. Algunos de ustedes, como me ha pasado, pueden ocupar cargos trascendentes en el país. Yo he tenido alumnos que han manejado este país. Antonito de la Rúa y Aito de la Rúa fueron alumnos míos en la UBA. Y ellos decidieron la suerte del país. Junto con Santibáñez, digamos, un grupo. En su momento, bueno, el día de mañana algunos de ustedes pueden llegar a un cargo de decisión. Y traten de no dilapidar el prestigio. Porque el prestigio se junta a lo largo de una vida y se pierde en un momento. En un momento. Si cuando se fue José Atilio Álvarez, presidente del Consejo Nacional del Menor y la Familia, y nombraron a Eva Gatica, y yo hubiera aceptado el cargo de abajo de ella, hubiera ganado mucho dinero, pero hubiera perdido todo el prestigio de mi vida. Entonces a veces también hay que saber decir no. Fue muy triste, lamentable, porque Atilio Álvarez, uno de los mejores, volvió a su cargo, sigue siendo asesor de incapaz. Volvió a su cargo. Los institutos menores no cobraron un cheque más. Se quedaron sin cheques. Y bueno, todo fue para nada. Pero fue reflexión o algo así. Entonces, por eso, a veces es importante todo lo que uno ha hecho a lo largo de una vida. Traten de mantener los principios, los valores. Yo creo que es lo único que nos puede quedar. Sigamos. ¿De dónde viene la palabra libertad? De libertad, ¿no es cierto? Viene del derecho romano, del latín, vive el arbitrum, en la libertad de hacer o de no hacer, porque tiene la libertad aspectos positivos y aspectos negativos, el poder hacer como el poder no hacer. Libertad sería la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, o de no obrar de determinada manera, por lo que es responsable de sus propios actos. Podemos hablar de la libertad como Estado, de la libertad como facultad, como poder, como prerrogativa. En Roma la libertad fue de uno de los tres estados, es decir, la capacidad jurídico-política de la persona, la capacidad de ser ciudadano, la cívica romana. Acuérdense que en Roma, en principio los únicos que tenían derechos eran los patricios. Y la protección que brindaba el cuerpo jurídico era solo para los ciudadanos.
Después, bueno, se extendió. Las institutas de Justiniano, en la época final del imperio, decía que la libertad era la facultad natural de hacer cada uno lo que quiera, excepto que se lo impida la fuerza o el derecho. ¿Sí? Por supuesto que en democracia, la vida en sociedad exige una libertad organizada, es decir, tiene que haber ciertos parámetros, no puede hacer cada uno lo que quiera, sino que dentro de ciertos límites hay una regulación dentro del derecho nacional y supranacional que regula las relaciones entre los ciudadanos. Si no, el derecho sería interferido injustamente y ciertas situaciones no serían objeto de tutela jurídica. Muy bien. En muchas jornadas, en las jornadas provinciales de Derecho Civil del año 1983, se había que hablar de libertad o de libertades, y se coincidió que en realidad se tutela no al individuo, sino a las libertades que ese individuo tiene, es decir, a las prerrogativas que ese individuo tiene. Decía Augusto Mario Moreno, un gran maestro procesalista, que es más importante tutelar aquí las libertades concretas que el sujeto tiene que tutelar al sujeto propio. La ley protege a la persona de cualquier atentado a sus derechos, que son manifestaciones de su personalidad, de su física y espiritual, y ampara sus libertades. Nosotros vamos a analizar la libertad como atributo de la persona, de la personalidad, porque la libertad es un atributo natural del ser humano. Es algo que el ser humano trae consigo desde su nacimiento. Si tomamos, por ejemplo, a Santo Tomás, él decía que la libertad es un derecho natural del hombre. Viene con el nacimiento del hombre, no es necesario que se lo reconozcan. Más allá de eso, nuestra Constitución Nacional, en su artículo 19, justamente explica ese poder facultad de hacer en esfera de las relaciones humanas todo aquello que no está prohibido por la ley. Es decir, todo lo que no está prohibido está jurídicamente permitido. Después habrá connotaciones de tipo moral, ético, porque no todo lo permitido es ético y es moral, está claro. Pero bueno, esto pertenece a otros ámbitos, ¿no? Por eso el artículo 19 dice: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y el artículo 53 del Código Civil vigente dice: le son permitidos al sujeto de derecho todos los actos que no le fueran expresamente prohibidos. Este es el principio que yo les acabo de dar. Cifuentes dice que en definitiva la libertad es el marco normativo del principio de la autodeterminación. Bueno, como ustedes saben, la libertad fue proclamada en declaraciones de derechos humanos. Tenemos la Carta del Atlántico ya del año 1941, la Declaración de Filadelfia de 1944, la Carta de las Naciones Unidas del 45, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Políticos de 16 de diciembre de 1966, la Convención Americana sobre Derechos Humanos llamado Pacto de San José de Costa Rica, y
hay dos organismos internacionales que velan porque se respeten estos principios de libertad del mundo, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luis Moreno Campo ocupó hasta hace muy poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de modo que un argentino llegó a ocupar. Alguna vez se dijo de que le ofrecieron ocupar el Tribunal de Disciplina de la FIFA. Y por ahí dijeron que hubiera sido una mosca blanca en un mar de corrupción. Entonces no tenía sentido, menos mal que no aceptó. Bueno, las libertades en el ámbito civil tienen su origen, fueron consagradas en el Código Civil francés. Y uno de los comentaristas del Código Civil francés más conocidos es Carbonnier. Carbonnier se escribe, con doble N, Carbonnier. Y él distingue las libertades psíquicas de las morales. Dentro de las primeras, habla de la libertad de movimiento, es decir, la libertad de hacer y de no hacer, en la esfera doméstica, y entre las morales son aquellas que hacen al modo de vida de la persona, a la esfera de la intimidad y de la conciencia. Las libertades, por ejemplo, la libertad de movimiento o locomotriz, tenemos una norma concreta que nosotros vimos del artículo 482, que se refiere al demente, al enfermo mental, ustedes recordarán, decía el 482, no será privado de su libertad, sino cuando sea de temer que usando de ella se dañe a sí mismo o dañe a terceros. Era el viejo criterio que predominaba, el de la peligrosidad. Rara vez un demente es peligroso. Quizás solamente cuando esté en crisis, en ese momento puede tener momentos de furia, pero hoy prácticamente, desde la aparición de los psicofármacos, prácticamente ningún enfermo mental es agresivo. Bueno, se ha avanzado mucho, se consideran ilícitas ciertas cláusulas que aparecen encaminadas a dificultar o impedir la libertad de desplazamiento de una persona, como también es prohibida la condición de habitar siempre en un lugar determinado o sujetar la elección del domicilio a la voluntad de un tercero. Y si se acepta, es simplemente por un periodo muy breve de tiempo. Bueno, la libertad de hacer o de no hacer, el artículo 629 del Código decía que si el obligado a hacer algo no quisiera o no pudiera hacerlo, no podrá ser constreñido, es decir, obligado al cumplimiento forzado de esa obligación. Si no se puede ejercer violencia sobre la persona para que haga aquello. Yo me acuerdo, yo tuve un expediente donde se había celebrado un contrato y un carpintero se había comprometido a hacer un dormitorio griego. La persona quería un dormitorio griego. Bueno, esta persona falleció y no había manera de ejecutar esa obligación. Y ya había sido pagada. Por lo tanto, finalmente tuvimos que resolver lo que son el pago de daños y perjuicios, porque no había quien hiciera, no se puede hacer ejecutar por otra persona. Esta persona había desaparecido. Lo mismo que una obra de arte. Si usted contrata una obra de arte con Martin Luther y Martin Luther se murió, bueno, se acabó. O, digamos, se murió, o tuvo una incapacidad, un ACV, o le cortaron una mano, o perdió el lugar. Imposible de concretar. Pero el derecho civil
resuelve la obligación de pago de daños y perjuicios. Bueno, en materia mercantil, no puede haber contratos sin plazo de duración. Esto generalmente en los contratos de concesión, de distribución, de agencia, pueden llegar a rescindirse en cualquier momento. En la esfera doméstica tenemos el tema de la inviolabilidad del domicilio, que es una garantía como país constitucional, el artículo 18, y en el ámbito del derecho civil, que es a lo que nos vamos a referir nosotros, está la tutela del derecho a la intimidad, que en nuestro código está regulado en un artículo concreto, que es el artículo 1071 bis. No vamos a ahondar demasiado en esto, pero es muy importante la cuestión de la libertad sexual, ¿no es cierto? Y bueno, la importancia del sexo en la vida personal. Afirma Nagel que el sexo es la fuente del placer más intenso de que son capaces los seres humanos. Por lo tanto, hoy ha habido un reconocimiento a la libertad sexual, se avanza hacia el reconocimiento amplio, esto es, de vivir el sexo de acuerdo a la decisión libre de cada uno. La jurisprudencia europea, que había censurado ciertas conductas que cercenaban derechos de los transexuales, en un caso AD contra Belgium, o sea, contra Bélgica, contra el Estado belga, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que personas condenadas criminalmente, escuchen esto, personas condenadas criminalmente por prácticas sadomasoquistas demandaron a Bélgica para que se la condenara con fundamento en que tal legislación penal afectaba su autonomía personal. Estas prácticas sadomasoquistas existen. Para aquellos que leyeron o vieron la película, ¿se acuerdan? Las 50 sombras de Grey. Bueno, el Tribunal Europeo estimó incompatible una sanción de tamaña magnitud a quienes se hubieran limitado a efectuar consensuadamente, es decir, hubieran pactado y aceptado recíprocamente esta práctica. Quiere decir que en la medida en que haya consentimiento, y de ahí venía el aspecto contractual, se recuerda que hay un contrato, si las dos partes se adhieren, no hay problema de la privada, si de atención, si de eso no surge algo raro. Ustedes acuerden que en este caso de esas dos chicas que con el papá tenían privadamente esos ritos satánicos que venían teniendo, bueno, en un momento dado aparentemente estaban fuera del cine y en realidad lo terminaron matando al padre. Bueno, eso ya es un delito, es indudable, ¿no es cierto? En la medida en que de esos ritos surgieran ofensas físicas como heridas y fueran denunciadas, bueno, la justicia va a entrar a juzgar esas heridas, pero no, digamos, lo que se hubiera impactado en la familia, las reglas. Es decir, en el derecho de familia, en las parejas, hoy ya no se llaman concubinatos, se llaman uniones convivenciales, hay reglas internas que deben ser respetadas. Los jueces tienen que guardar prudencia sobre estos convenios que hacen las parejas entre sí. Bueno,
a pasar al hecho, a la intimidad. Toda persona goza de una vida privada, ¿verdad? O sea, de un aspecto de la vida que prefiere mantener en reserva, o sea, de la cual desea generalmente ocultar de la curiosidad ajena. Y dentro de este ámbito y aspecto tanto físico como a las actividades de tipo sentimental, el Estado debe en principio preservar y proteger, y en su caso sancionar cuando exista un entrometimiento arbitrario en la vida íntima o la intimidad de una persona. Santos y Fuentes define el derecho a la intimidad como el derecho personalísimo que permite sustraer a la persona de la publicidad y de otras perturbaciones efectuadas los sentimientos y vida privada, limitados por las necesidades sociales y los intereses públicos, en su obra de definición. Nuestra Constitución Nacional, en el artículo 19, dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública o perjudiquen a un tercero, quedan solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. El derecho internacional y las convenciones internacionales empezaron a regir y a explicitar cuál era el derecho de intimidad y qué era lo que había que proteger. La Conferencia de Juristas Nórdicos de Estocolmo, del año 1967, ¿no?, dijo que hay el derecho de vivir independientemente de la propia vida con un mínimo de injerencia ajena. Y a fin de establecer los modos de ataque y la consiguiente extensión del derecho, definió varios aspectos. Habló de conductas, situaciones y circunstancias estrictamente personales, ajenas a una publicidad no querida. Esto se materializa con la injerencia en la vida privada, en la vida propia, en la vida de la familia, del hogar, como ser, por ejemplo, copiado, observado, acosado, cuando existen declaraciones falsas o fuera de lugar acerca de la persona, o revelaciones públicas de asuntos privados, el hostigamiento como observación indiscreta, el acoso con interrogatorios indebidos. Yo no sé si lo conté, perdónenme, en esta facultad. Yo tuve un caso muy interesante de violación al derecho a la intimidad, caso concreto, y hubo sentencia. En una época se construían los edificios de departamentos sin persianas, sin cortinas de enrollar. Normalmente lo que es común, bueno, a lo mejor para abaratar costos se hacían así. Normalmente eso se puede, digamos, poner una cortina pesada y evitar que se vea. Bueno, en este caso tuvo que ver
era un matrimonio que tenía un departamento de 3 ambientes, contra frente, y uno, el dormitorio del hijito, daba a un apartamento interno que había sido alquilado por un hombre soltero, aparentemente divertido, tenía invitaciones asiduas, y resulta que pobrecito el chico no podía estudiar, no podía estudiar, aprendía mucho pero no podía estudiar. Pues la cuestión es que sin duda se hicieron reclamos, primero al consorcio, bueno, hicieron en manos de los abogados, bueno, no hubo manera, la cuestión es que llegaron al juicio, ¿no? Bueno, entonces, acá se regulan dos aspectos que después vamos a ver que fue concretamente establecido en el artículo 1061 mismo. Primero, un aspecto preventivo que acá no se pudo tomar porque el daño estaba ya causado, ¿no? El segundo aspecto es hacer cesar el daño que se está provocando. Por lo tanto, ahí puede actuar la justicia con sanciones combinatorias, obligándolo primero a cesar en ese trato, o por lo menos, no sé, ponga una cortina pesada, ¿no? Aparentemente lo que había era una cortina de igual, pero la cortina de igual es lo mismo que la nada, ¿cierto? Bueno. Y el segundo aspecto, una indemnización, o sea, condenar a una indemnización. Esa sería la sanción que la justicia civil impone. Bueno, en este caso, primero se le pidió que cesara en esa actividad, no lo hizo, entonces se le impuso la sanción, una indemnización, y se lo obligó a rescindir el contrato, pero cayó, y se tuvo que ir. También menciona el derecho a la intimidad la instalación en una zona no autorizada de un boliche bailable, por ejemplo, cuando impide a la persona disfrutar de su tranquilidad, ¿verdad? Y esto ocurrió en la zona de Ramos Mejía, la vieja Gaona, ahora ya pasó eso, digamos, se ha trasladado a otro lugar, ruido, pero bueno, en su momento la persona, bueno, cuando llegó a la sentencia condenatoria, y bueno, los que estaban en el lugar desaparecieron, no los pudieron encontrar. O sea que dejaron el lugar vacío y no pudo ejecutar la condena pecuniaria. Y el otro tema también, que es invasión al derecho a la intimidad, el tema de una fábrica de autopartes, fabricaba autopartes y tenía una máquina que era inyectora, que hace unos golpes, cuando inyecta, fabrica las autopartes, unos golpes que parece que fuera la guerra. Yo fui a hacerle inspección para escuchar, terrible, las personas no podían vivir, no tenían vida, ¿no es cierto? Todo lo relacionado con el decreto, es decir, violaciones de correspondencia, interceptaciones electrónicas, y ahí vamos entrando, grabaciones clandestinas en ámbitos privados. ¿Qué le suena esto? Grabaciones clandestinas en ámbitos privados. Le hace el gobierno de la ciudad, el señor jefe de gobierno de la ciudad está procesado por practicar escuchas ilegales. Hay pues también, por supuesto, en el caso de Chuso, pero yo les menciono este caso porque Macri está procesado, en este caso por escuchas ilegales.
Es decir, grabaciones clandestinas en ámbitos privados. Otro tema muy interesante, que tiene que ver con los métodos que trabajan en el subconsciente. Los métodos paranormales que trabajan en el subconsciente, el hipnotismo, ¿sí? El hipnotismo, a ver, no puedo hablar demasiado porque esto llevaría mucho tiempo, pero algunas personas que tienen cuestiones no resueltas, en principio de la infancia o de otras vidas, hay una gente que se llama sófrosis y que trabaja con lo que se llama hipnosis retrospectiva, es decir, la persona hace una regresión hacia momentos del pasado o vidas pasadas para solucionar problemas no resueltos en la vida actual. Es decir, hay personas que no se pueden bañar en el mar y otros problemas y que vienen a lo mejor de la infancia o de otras vidas y se utiliza el hipnotismo para este tema. Está claro que hay profesionales que trabajan con esto, ¿eh? Bueno, las drogas que hipersensibilizan, a ver si ustedes se acuerdan, ¿Qué pasa con esta gente que lo llevan a la vida pasada? No, en la medida que utilizan el hipnotismo se viole la intimidad de la persona. Ahora, si la persona firma la autorización para someterse a ese tratamiento, es otro tema. Pero no puedo tramitar esto por un médico, no es que queda, digamos, bajo juramento del médico que no va a divulgar esto. Mire, en general, y por supuesto el calculamiento hipocrático y todo eso, y la violación de estas normas le acarrean responsabilidad al médico. Pero bueno, digamos, cuando usted asume este tipo de tratamiento, generalmente tiene que prestar lo que se denomina consentimiento informado, por escrito, donde usted se adhiere a ese tratamiento. Pero bueno, hay gente seria que trabaja en esto, pero también hay gente que no es seria. Estamos llenos de chanchas en la Argentina, ¿no? Bueno, acuérdense como las personas que hacían nutrición y que vimos lo que no era nutricionista y que recetaban drogas y murió gente, tuvo gente muy mal. No, yo lo que quería decir, esto de las drogas que hipersensibilizan y demás, y me estoy acordando de casos que hubo hace poquito y que eran utilizados. Una droga, scopolamina, se usaba ya en la Segunda Guerra Mundial, la scopolamina es una droga. A ver, ¿quién nos vio los cañones de Navarone? ¿Quién no vio la película? ¿Nadie vio los cañones de Navarone? La mejor película que reunió a David Niven, Anthony Quinn, Terry Zavala, bueno, los mejores actores de Hollywood. Bueno, lo toman preso a uno de los que llegan a la isla de Navarone y le dan escopolamina para que le cuente por dónde iba a ser la invasión. Bueno, esto se conoce acá en el medio, se ha utilizado, se llama burundanga, y ojo, tengan cuidado porque hay personas que vienen y le dicen a una chica, mirá, no puedo, me marcaste, le dan un papel, y me marcaste el número del teléfono. Esto se ha dicho por la televisión y todo, y ese papel tiene escopolamina y la droga produce, la persona empieza a perder el sentido, se empieza a descomponer, y esto normalmente se usa con muchos motivos. El menos malo para robar, se usa también para producir violaciones, pero se usa también mucho en el comercio de órganos. Está claro, hubo muchos casos en que la persona termina en un departamento, en una bañera, sin un órgano, sin un riñón, esto ha ocurrido. ¿Está claro? No, yo no estoy inventando nada, son casos reales que han ocurrido. Por lo tanto, les digo,
Perdón, también lo ha usado las viudas negras, las viudas negras que toman algo con alguna persona y bueno, para robarle o para sacar ventajas, ¿no? Todo esto hacia la violación del derecho a la intimidad. El respeto a los ámbitos privados cuando se violan recintos o el propio domicilio, y acá entramos a otro tema muy importante, que tiene que ver con el derecho a la imagen. Desde la aparición de la fotografía, la difusión de la imagen de una persona tiene que hacerse con el consentimiento expreso de la persona y para un fin determinado. Es decir, yo no puedo a la señora pedirle consentimiento y sacarle una foto para, una revista que tiene que ver con la moda y usarla para la promoción de un producto comercial. Se han utilizado videos, filmaciones o fotografías en las que se había prestado el consentimiento con un objetivo y se utiliza para otro objetivo, ¿sí? Por lo cual es evidentemente revocable ese consentimiento. Ya vamos a ver también que hay normas relativos al derecho a la imagen y vamos a hablar también del nuevo Código Civil, el código que en unos meses nos va a regir. Está contemplado este tema. La difusión de fotografías íntimas, películas o videos de la vida privada. Esto que yo les digo es tan real, ya os lo digo, acuérdense, y también tiene que ver con la cámara sorpresiva, que genera reacciones espontáneas no consentidas. Y vamos a casos concretos, que le costó no solamente su matrimonio, sino le costó casi la vida a este tipo, no me puedo acordar el apellido, era el esposo de Beatriz Salomón, era médico, cirujano plástico, que de Trepo, un medio audiovisual, yo no me acuerdo a quién era, el traductor de Paganini, sí, que lo filmaron en vivo. Exacto. Y que Beatriz Salomón dice que lo estaba viendo en vivo, que se quería No, pero aparte, perdónenme, hay dos cosas. Primero le ponen una cámara oculta a la chica cuando fue a la consulta. que fue a la consulta y que negoció con el médico una cirugía plástica por otra cosa. Por otra cosa de hecho, pero no importa. El negocio es privado, pero usted no puede ponerle una cámara oculta y filmar eso. Ahí hay una violación a la intimidad. Pero además, como usted bien dice, después este medio de televisión, que no me acuerdo cómo se llamaba el programa, que era de 4 cabezas, Pergolini, se le meten de pepo adentro del consultorio, le invaden y hacen una cantidad de preguntas. Bueno, les aclaro, yo conozco el caso profundamente, esto que provocó el divorcio, o sea, al tipo le costó el divorcio de Beatriz Salomón, no puede ver a sus chicos, pleito que han jugado de familia acá de Capital, no, le privaron de ver a las hijas que encima eran adoptadas, eran 2 nenas adoptadas, bueno, todo por esta cámara de sorpresa que le hicieron, ¿no? El otro tema tiene que ver con esta chica que era modelo, ¿recuerdan? Y que sin su consentimiento esas imágenes aparecieron en una página porno. ¿Se acuerdan? Esto llegó a la Corte Suprema de Justicia, porque ahora vamos a hablar de los delitos informáticos y del ámbito de la privacidad en la web,
del tema más actual imposible, el tema de Facebook. Entonces, en un caso donde una chica se vincula a una persona, tiene una relación de noviazgo, rompe y digamos que el muchacho no la olvida, o no la puede olvidar, y empieza a atacarla por Facebook. Les quiero, ante todo, aclarar, después vamos a dar las normas legales, que hay una fiscalía especializada en delitos informáticos en el ámbito del gobierno de la ciudad, y ahora después yo les voy a dar la ley de preservación y resguardo de datos y lo que realmente se puede hacer en el ámbito informático, que es el odio. Es decir, ustedes le dirán, bueno, lo otro, si no, lo otro también, y lo de hoy es lo nuestro. Y lo último que les voy a decir es un caso que tuve yo, ya hace muchos años, fue a secretario de primera instancia, no sé si lo dije acá. El juicio este era contra la editorial Abril, que tenía la revista Gente. ¿Qué hacía esta revista Gente? Esta revista Gente sacaba fotos a chicas, ¿sí?, en la playa, ¿sí?, con malla o lo que fuere, y luego las tocaba. Y eran tapas de la revista, Gente. Bueno, en este caso, era una chica jovencita que estaba en el partido de la costa, con unos amigos, los amigos la estaban tirando así en el aire, y era la guerra de pintura, la tiran en el aire, así, esa era la imagen, le sacaron la foto y le trucaron las piernas, le pusieron piernas de vieja, una pierna gorda y vieja, de una mujer mayor, y le trucaron la cara, le pusieron la cara de una mujer mayor. Bueno, que ya le manda, por daños y perjuicios, mandó incautar todas las revistas que había, una medida cautelar que tuvimos que sacar en 24 horas, porque esta revista Gente era muy importante, se distribuye en todo el país, había que decomisar todas las revistas que hubieran salido. La chica aportó, entró en una revisión pero aportó la malla que ella tenía cuando le sacaron la foto, porque el editorial Arriba dice, no es esta chica, no es usted, sí, soy yo no le hice la expresión ocular, ¿no? Era una malla gris, igual, verde y blanca, nunca me lo olvidaré. Pero, claro, acompañó la malla que era igual a la que estaba en la revista. Bueno, terminó con condena, una sanción fuerte, una condena importante en ese momento, en pesos por supuesto, pero realmente con 2 o 3 condenas de eso la editorial cerraba, está claro. Así que bueno, este es un caso real que ocurrió de violación al derecho a la intimidad, como también en el ámbito privado la persona puede hacer lo que quiera. Ahora, lógicamente, si una persona que está en la función pública o en la función judicial va a un ámbito faltante, eso ya no es privado, es público, y encima, bueno, todo lo que ocurrió después, porque estaba borracho y agredió a las personas que porque primero lo quisieron ayudar, pero después estaba el hombre fuera de sí, estaba no solo borracho, estaba drogado también. Pero bueno, son esas cosas que suceden, ¿no? De tantos pedidos de juicio político que tienen y que siguen en el cargo. Es inaudito. No tenemos, claro, tanto pedido de juicio político como sigue adelante. ¿Cómo sigue adelante en su cargo? Más de 30. ¿Cuánto tiene? 30, más de 30 pedidos de juicio político. Pero eso es lo que la gente a veces no entiende. A ver, yo estoy seguro que la intención del presidente Alfonsín fue muy buena en el Consejo de la Magistratura. Pero si usted al Consejo de la Magistratura no le da equilibrio, es decir, no establece equilibrio en los cargos,
pasa lo que va a pasar, que realmente no prosperan los pedidos de juicio político. Por la mayoría no lo votan y se acabó, y ahí queda. Pero bueno, este caso, como el del anillo de brillante, o sea, tantas cosas que son inverosímiles en un juez de primera instancia. ¿Está claro? Pero bueno, eso le hace mucho daño al Poder Judicial, porque la gente cree que todos los jueces son así, y no es así, ¿no? Cuando yo fui presidente de la Cámara, a mí me habían puesto un patrullero, con un móvil, con un chofer, y yo dije, no, yo no quiero ni patrullero, ni chofer, ni nada por el estilo, devuélvame esto a la comisaría. Entonces, todo depende también de cómo es cada uno y qué tiene en su vida cada uno como principio, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso, que se pretendió preservar, yo les digo, no hubo violación de intimidad porque no era en su casa, porque si él hubiera hecho todo en su casa y no hubiera pasado, no, fue un ámbito público. ¿Está claro? Bueno, entonces, esto tiene que ver, perdón, y acá yo noté algo más. La discusión del tema de la imagen, no. A ver si alguien, yo puse la palabra notebook para no olvidarme de este tema muy importante. A ver, si alguien vean una computadora a través de su cámara. Ahí está, muy bien. No te pongo la colita. El teléfono ese tengo miedo. Les cuento cómo es la historieta. Hubo una cantidad de casos en que personas del ambiente artístico, modelos y demás, fueron sorprendidas porque a veces uno tiene la costumbre de dejarla no prendida, abierta, exacto, no vacía. No, prendida, abierta, y los delitos informáticos de alguna manera logran, los hackers, encender su cámara de video y filmarla a usted como está, con lo que está haciendo. A ellos les puede servir o no les puede servir, está claro. Y hubo muchos casos en que publicaron esas noticias, esas imágenes, horas negociadas. Pues lo llaman y miren que yo tengo acá esto y te lo voy a sacar. Bueno, esto es grave. Y algunas personas, el difundir o decir que en un programa van a difundir un video, en su caso de VHS, sobre una persona muy importante, primera magistrada del país, le puede costar la vida, como le costó a Juan Castro. ¿Estamos? Bueno, entonces, ese tema también, el tema de la nota, y el tema de la informática. El tema de la informática, bueno, acá hay un estudio muy profundo que ha hecho Leandro González Frea, se llama así, Leandro González Frea, y que llama Análisis Jurídico de las Redes Sociales en Internet en la óptica de la normativa argentina. Análisis Jurídico de las Redes Sociales en Internet en la óptica de la normativa argentina. Bueno, acá analiza primero el tema de las redes sociales, en las cuales entran todas las que nosotros conocemos y algunas que no conocemos todavía, que están en Estados Unidos, pero digamos Facebook, Twitter, habla del tipo de contrato que uno suscribe cuando se adhiere a Facebook, que es un contrato de adhesión. El contrato de adhesión son aquellos contratos que se hacen con cláusulas predispuestas
Como los que somos mayores, a lo mejor el señor se debe acordar, lo que era calmar, quimpar, que usted compraba lotes en mensualidad, estaba en Rivadavia y Medrano, calmar, no sé si yo no me acuerdo. ¿no se acuerdan? ¿Algunos se acuerdan de calmar? Bueno, te vendían 2 y 3 veces el mismo lote, le rescindían cuando dejaba de pagar las cuotas y le vendían 2 o 3 veces el mismo lote de terreno. ¿Sí? Porque eran contratos de adhesión, donde usted lo único que usted no discutía las cláusulas. Usted decía, un doctor, ¿qué me hablan de esto? Bueno, entonces yo les voy a decir algo inminente, algo de hoy. Los contratos de fideicomiso, señores, son contratos de adhesión. Es más, ojo cuando usted compra un departamento en el Pozo a construir, va y firma. ¿Y qué firma? Firma la adhesión al fideicomiso. No. Muestren el contrato de fideicomiso al cual yo estoy leyendo. Le dan un formulario donde usted adhiere al fideicomiso. No, motivo, quiero ver el fideicomiso. Quiero ver cuándo comienza la obra. Quiero ver cuántos años va a durar esta obra. ¿Cuándo me la van a entregar? ¿A partir de cuándo se comienza a construir? ¿Están los planos aprobados? Ojo, para que ustedes vean que yo no estoy hablando de cosas viejas, estoy hablando de hoy, cuando yo les hablé en su momento, cuando hablábamos de corretaje matrimonial y todo, decía, pero eso ya ocurrió, no, momentito. Vayan a internet y vean hoy las páginas. Ese es el hoy. Ese es el hoy, los que se suscriben y pagan. Y después le vienen a preguntar, no le puedo dar de baja, doctor, ¿cómo hago? No me aceptan la baja porque es renovación automática. ¿Cómo hago para darle de baja? ¿Está claro? Quiere decir que estamos hablando de hoy, de lo que está ocurriendo ahora. Esas páginas de relaciones, de relacionarse y demás. Bueno, entonces, el contrato por adhesión online, bueno, el derecho a la propia imagen, dice, las redes son formas de interacción social, las redes, son mediante la cual se prestan servicios, son servicios prestados a través de internet que permiten a los usuarios generar un perfil público. Bueno, habla de todos los tipos de redes sociales que hay y define los contratos por adhesión. Los contratos por adhesión son aquellos en los cuales el contenido contractual ha sido determinado con relación. Las cláusulas son predispuestas, ya están redactadas, por uno solo de los contratantes, al que deberá adherir el contratante que desee formalizar la relación jurídica obligatoria. Bueno, la problemática jurídica en las redes sociales, el derecho a la imagen es la figura, la fisonomía que la persona tiene como un individuo único e irrepetible. El derecho a la propia imagen posee un doble aspecto. El aspecto o lado positivo es el derecho que cada persona tiene de captar, reproducir y publicar su propia imagen como, dónde y cuando lo desee. Bueno, este derecho es más positivo a lo que hace la persona que posa para un pintor, para un fotógrafo. Esto lo ejercen los actores, los modelos profesionales, las personas públicas o cualquier persona en general. El aspecto negativo, el derecho subjetivo a la propia imagen, es el que la persona tiene de impedir la obtención, la adaptación, la reproducción, la publicación de su propia figura por terceros sin su consentimiento. Con modificación o sin modificación. Porque ustedes saben que una imagen, una foto, se puede retocar, se puede trucar,
hoy se puede hacer, con la autocomposición se puede hacer cualquier cosa. O cómo se llama cuando uno quiere mejorar Photoshop, ¿no? Photoshop, muy bien. Específicamente el artículo 31 de la ley 11723 dice: el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma. Solo es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos, culturales o con estos acontecimientos de interés público o que se vienen desarrollados en un ámbito público. Claro. El derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad del Código Civil, en el artículo 1071 bis, alegado por la ley 21.173, dice: el que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuera un delito penal, será obligado a cesar primero en tales actividades, si no hubiere cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo a las circunstancias del caso. Además podrá, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un periódico del lugar si está medida por el procedimiento. Esta norma fue cuestionada por muchos aspectos. Primero, el que arbitrariamente, ¿por qué arbitrariamente? El que se entrometiera en la vida ajena. No es necesario que sea arbitrario. El solo hecho de que se entrometa, de que la persona haya un entrometimiento en la vida, aunque no sea arbitrario, debe ser censurado, ¿no? El otro tema es que dice que fue un delito penal. ¿Por qué? Si es un delito penal, con mayor razón, porque dice, y el hecho no fue un delito penal. No hay problema, la sanción penal es una y la sanción civil es otra. La sanción penal es privativa de la libertad, la sanción civil es condena indemnizatoria. De modo que, aunque sea delito penal, igual es censurable. Y el otro tema que dice, a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez. No, ¿por qué equitativamente? El juez tiene que condenar a resarcir la totalidad del daño causado, no equitativamente. Porque cuando hablamos de sanción equitativa hay una reducción. A veces no abarca la totalidad del daño de la indemnización. Es equitativo. Entonces, bueno, después que explica, es muy interesante el artículo, porque explica situaciones de riesgo, explica que en el momento del registro o alta del usuario, no hubiera configurado correctamente el nivel de privacidad. Eso es cierto. El que tiene Facebook sabe que puede configurar para que, por ejemplo, nadie le puede escribir en el muro, o que el acceso sea determinado, que no sea público, que sea para determinados amigos, lo puede cercenar. O sea que la falta de configuración y que el daño se provoca tanto cuando afecte la intimidad del usuario como de terceros. La persona afectada podrá reclamar daños y perjuicios ocasionados mediante una acción judicial. Bueno, la protección de los derechos personales, acá tengo, llegado el caso lo voy a dejar allá, en la ley 25.326. Ley 25.326. Protección de datos personales actualizados
al 9 de enero del año 2008. Protege los datos personales que estén en las bases de datos, ya sean de acceso público o privada. Es decir, usted tiene la posibilidad de que el acceso a esos datos sea restringido a determinadas instituciones, Consejo de la Magistratura, ¿no es cierto? O rectificar los datos que sean falsos, o actualizar su currículum, decir, bueno, sí, esto está bien, pero falta todo lo que yo hice, está claro. Todo eso, y además se introdujo en nuestro Código Penal penas de 6 meses a 3 años a aquella persona que brinde datos falsos a sabiendas a un tercero contenidas en un archivo de datos personales. Ustedes saben perfectamente que hay personas que suministran datos comerciales, ya sea una persona que puede por entrar o que dentro del verano, también historias clínicas, cuando una persona tuvo una enfermedad mental, las historias clínicas hoy están en los archivos informáticos, no en los papeles. Y bueno, y si además se causa un perjuicio a alguna persona, la pena se incrementa de un mínimo de 9 meses a 4 años y medio. Por lo tanto, el que difunde datos falsos, contenidos, en currículum, en lo que puede, como también el que falsea incorporando datos falsos en su currículum. A ver, ¿bien? Y candidato a la Corte, que dijo que se había desempeñado en el Colegio Público de Abogados y el presidente del Colegio Público dijo, señores, acá nunca trabajó. Es decir, que además de tener 25 años, no tener currículum, encima falseó. ¿Ustedes saben quién es esta persona? Es un ñoqui del Congreso. El candidato a la Corte que propuso es un ñoqui del Congreso, está en mantenimiento del Congreso y no va a trabajar, va a cobrar el sueldo. Esta es la verdad. Y falseó los datos del currículum. Yo digo, ¿qué? Porque ¿qué? Salió el presidente del Colegio Público de Abogados, listo, ahí no, señor, este tipo nunca estuvo, nunca trabajó acá en el Colegio Público. Es decir, que además de no tener trayectoria, de ser demasiado joven, de no tener carrera judicial, encima falseó los datos. ¿Estamos? Bueno, sepan ustedes que el órgano responsable de llevar el registro y control de esta base de datos es la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Depende de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Bueno, después da algunos consejos para el uso de las redes sociales con protección de datos personales y demás, el tema de la propiedad intelectual en las redes sociales. Y atención, habla de los delitos informáticos más comunes en las redes sociales. La legislación argentina cuenta con una ley específica, la 26388, que habla de los delitos informáticos. En la misma se encuentra regulado lo siguiente, esto es importante, pornografía infantil por internet u otros medios electrónicos, artículo 128 del Código Penal. Violación, apoderamiento y desvío de la comunicación electrónica, artículo 153, párrafo primero del Código Penal.
intercepción o captación de comunicaciones telefónicas o telecomunicaciones. Artículo 153, párrafo segundo del Código Penal. Acceso a un sistema o dato informático. Artículo 153 bis del Código Penal. Publicación de una comunicación electrónica. Artículo 155 del Código Penal. ¿Ustedes se acuerdan? Creo que fue en el programa de Tinelli, respecto a una relación que una de las chicas, y si no me equivoco, era esta chica, una chica bajita, Floppy Pesongo, fue con el celular y le dijo: Matías, alguien me mandó todo esto. Señores, está publicando una comunicación electrónica que es privada, reservada. Lo que pasó entre ella y Matías Alí, entre ellos dos, no lo pueden pasar por televisión. Puso el celular así y lo leyó, Tinelli lo leyó. Bueno, cualquier comunicador social, está claro, pero yo lo que quiero darles el ejemplo, cómo se puede violar una comunicación. Es decir, si yo con la señorita o señora nos mandamos un mail y el señor va y dice: mira lo que intercepta y publica o muestra, están violando la intimidad. Y artículo 155 del Código Penal, ¿está claro? Acceso a un banco de datos personales. Artículo 157 bis, párrafo primero del Código Penal. Revelación de información registrada en un banco de datos personales. Revelación de información registrada en un banco de datos personales. Artículo 157 bis, párrafo segundo del Código Penal. Inserción de datos falsos. Inserción de datos falsos en un archivo de datos personales. Artículo 157 bis, párrafo segundo del Código Penal. Fraude informático, 173, inciso 16 del Código Penal. Y por último, daño o sabotaje informático. Artículos 153 y 184, incisos 5 y 6 del Código Penal. Por último, el tema da para muchísimo, pero por lo menos vamos a hablar del nuevo Código Civil. El nuevo Código Civil regula expresamente derechos tales como la inviolabilidad de la persona humana, en su artículo 51, afectaciones a la dignidad personal, artículo 52, donde la persona humana es lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad. Atención con el difundir identidades falsas. A ver si ustedes recuerdan un supuesto donde se pretendió atribuir una identidad falsa a quien llegó a la corte, caso de Federal de Noche. Se dijeron que los hijos eran hijos de desaparecidos, difundiendo una identidad falsa. O que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos. Derecho a la imagen, artículo 53.
se entiende que para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento expreso, excepto los siguientes casos. Son las excepciones. Que la persona participe de un acto público, es decir, en un acto público la persona se exprese. Que exista un interés científico, cultural o educativo, y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. Y tercero, que se trate del ejercicio regular, acuérdense, ejercicio regular, teoría del abuso de derecho, emplea la palabra regular otra vez, que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general, que no tiene que ver con el periodismo. ¿Está claro? Ejercicio regular del derecho de informar, atención, sobre acontecimientos de interés general, no de interés íntimo de una persona. ¿Qué sé yo? A ver, solo se puede difundir, por ejemplo, las cosas que tuvo Maradona con los hijos no reconocidos, cuando sale la sentencia. Cuando hubo una sentencia donde dice que se le atribuye la paternidad a Maradona, es un fallo judicial. Ahí es público. ¿Está claro? Antes no. Antes no se puede. Bueno, el caso de personas fallecidas, el caso de también un caso interesantísimo, que no lo daba mucho acá, el caso Ponciano de Balbín, cuando Ricardo Balbín estaba en coma y entraron los periodistas y le sacaron fotos a Balbín en coma, casi muerto, y las publicaron en el diario. La esposa, Ponciano de Balbín, inició juicio, creo que era Clarín, no me acuerdo si Clarín, y lo ganó, por supuesto. En caso de personas fallecidas, sus herederos o se hace un testamento el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Ahora, pasados 20 años desde la muerte de la persona, la reproducción no ofensiva es libre. Pasados 20 años desde la muerte de la persona, la reproducción no ofensiva, tenemos que ver qué es ofensivo y qué no es ofensivo, es libre. Una vez me vinieron a preguntar ¿qué me puede pasar si yo difundo en una revista importante la partida de nacimiento de mi Talena? A ver, si usted lo difunde, no, si usted lo difunde públicamente en una revista, yo creo que es hoy. Ahora yo, por ejemplo, sin idea de difundir, investigué, me fui al archivo histórico y busqué la partida de nacimiento del padre Lorenzo Massa. Y bueno, pude comprobar que nació en Morón, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, simplemente es un dato histórico. Obtuve la partida de nacimiento. ¿Está claro? Bueno, después, bueno, se lo declaró ciudadano ilustre, se buscó dónde había nacido, era la casa, ¿no es cierto? Bueno, eso, ahora si yo, ahora difundo, bueno, como lo que se está haciendo ahora, hasta que no haya sentencia con el tema del cáncer, y hay una hija que pretende, bueno, a ver, esperemos la sentencia, esperemos, no digamos antes, porque por eso le digo, hay muchas cosas, miren,
ahora me viene a la memoria, que la verdad yo me hubiera equivocado, nos hubiéramos equivocado todos. ¿Se acuerdan de Norma Holgado? Que usted vio la foto, yo, Iguala Perón. ¿Se acuerdan? Norma Holgado, la madre. ¿Se acuerdan? Igual. El barrio se hizo la ley. No podía ser, además. Sí, porque no podía ser hijo. Él tuvo un accidente y no podía ser. Claro. Pero bueno, más allá de eso, yo les explico, hace 40 años atrás, lo único para atribuir la paternidad, la única posibilidad que teníamos era la antropomórfica, es decir, la cara. Y eso nos podía llevar a resultados mentirosos. Porque ¿cuántos se parecen a y no son? ¿No? Este programa tan lindo de... que reproduce imágenes de la televisión y eso, de tanta trayectoria. Ahora, bueno, no me puedo acordar el nombre del programa, que está... estos dos conductores, que difunden imágenes de la... No, televisión mexicana. Televisión mexicana. ¿Ustedes se acuerdan que había una parte del programa que discutía que esa acá Palestina, el fulano se parece americano? Bueno, hace 30, 40 años no teníamos otra prueba que la antropomórfica. ¿Sí? Después, cuando se determinó el estudio del ácido desoxirribonucleico, empezaron la primera prueba, que era el HLA. El doctor Calavesi, un médico argentino, trabajaba. ¿Pero qué determinaba para la determinación de la paternidad? Determinaba que esta persona no podía ser hijo de fulano de tal. Pero no decía que era hijo, no, que no podía ser hijo. Sí, si la señora le atribuye al señor un hijo en ese momento con la reacción del ácido desoxirribonucleico, el HLA, le decía no, este señor no puede ser padre del hijo de esta persona. Hasta que después llegó el ADN, y los dos médicos maravillosos del Durán, del Hospital Durán, Rodolfo H-A-S-S, un alemán, y Berruno, con B corta, y Berruno, con el ADN usted determina, como dijo Augusto César Belucci, el juez de la corte, que se le cayó una persona por la ventana en Madrid. La tiró, la mujer. Le explico, la ventana. le explico. Bien casual, una muy bella mujer, era bellísima, pero en esa época estaba muy deteriorada, pero inteligentísima, mirá, miembro del estudio fácil, uno de los estudios más importantes. Bueno, no se probó. Hay delitos de acción y hay delitos de omisión. Lo que se dice es que, enterada de su abandono, ella no estaba bien y además posiblemente tuviera alguna droga encima, se acercó demasiado a la ventana que estaba abierta en París, en un hotel de París. No,
finalizar acá. Sí, ahora Bueno, la cuestión es que creo que pudo haber sido un delito de omisión, es decir, que él no la retuvo, la época. Entiendo que no se probó que la haya empujado. Pero esto venía a colación, porque me fui del tema, que estaba, por cierto, que a colación en todo. No, es el estudio de ADN que determina, porque Augusto César Melucio, como juez de la Corte, le dio validez científica al estudio de ADN, porque determina con una certeza del 99,78, ya no determina que no es hijo de él, sino que es hijo de fulano de tal. ¿Está claro lo que dice todo? En el caso de la señorita del señor, se podía determinar con ese estudio de que el hijo cuya paternidad se le atribuye es de fulano de tal, con un 99,789, según los casos. Por lo tanto, Melucio dijo que se trataba de una prueba científica, que había que acordarse ese valor científico y que con esa prueba era suficiente para atribuir la paternidad de un hijo extramatrimonial. Y me vino el recuerdo de esto tan poco feliz, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, las cosas no pasan, o a veces las cosas que deben pasar no pasan. Señores, presentó la renuncia del juez Piombo. El camarista penal de La Plata. falta el otro ahora. Ahora falta el otro, pero presentó la renuncia que fue aceptada hoy mismo por el gobernador. Estuvieron buscando firmas por la Bueno, ustedes ven, me encantaría que hubiera la misma movilización por este hombre, como es, el juez no, no, por el juez penal de Pantacus, como es. O sea, ¿por qué no hacemos para que realmente este hombre renuncie? Porque es indigno. Bueno, pero no estamos buscando firmar, no estamos firmando. Hay una organización que se llama Sí. para firmar. No, pero me parece perfecto. No, falta también. También lo votan. Está todo bárbaro. La renuncia y todo. No se puede rever el caso. ¿Cuál caso? Sí, no, va a la Suprema Corte. Va a la Suprema Corte. Sí, por supuesto. Por supuesto. Pero, La presión. a ver, yo lo que les quiero explicar es que hay el juez en una sentencia realiza un razonamiento, ¿verdad? Que tiene que tener sentido común el razonamiento. Bueno, si yo digo que A más B es C, si es razonable, está bien. Ahora, si yo digo A más B es H, donde no tiene sentido común el razonamiento, o es un despropósito lo que te están diciendo, esa sentencia es nula. Pero además de nula, afecta en este caso, no solamente al niño, sino a la familia y a todos. Entonces, hay cosas que no pueden suceder. ¿Me entiendes? Es grave. ¿Qué tenía en la cabeza? Mire, yo le voy a ser sincero. Yo le voy a ser sincero, yo no lo conozco personalmente, pero le voy a decir algo. Y si la sentencia no la hizo él responde, porque él es el juez. Pero podría suceder que a lo mejor un empleado hizo. ¿Estamos? ¿Y no la leíste? ¿No la leíste? Un empleado Por eso le estoy diciendo, cuesta creer que este hombre haya tenido un razonamiento tan valioso con la trayectoria que este hombre tenía. Una cátedra de la facultad. Sí, claro, en La Plata.
En la Universidad de La Plata, claro. Por eso, digamos que... No puede ser que lo no es como pues antes de firmarlo, de aprobarlo. Absolutamente. Todo lo hacen. Es cierto, es así. Igualmente con los secretarios, los Por eso, pero bueno, de todos modos les comento porque esto creo que, yo no sé si hoy lo vi por internet o que No, algo. pero es el único también, no mata el otro. Bueno, supongo que También tendría que... y supongo que algo sí, sospecho que sí. Pero bueno, hay tantos casos, perdón, el juez este que también fue juicio político, Axel López. Yo la verdad que lo defendió Zaffaroni en el juicio político y era que los 3 votos contra 3 y lo tapó. Eso queda en la conciencia después de Zaffaroni, sí que es bien. Porque la verdad lo que hizo este hombre en 2 o 3 casos, pues no fue el único, hubo varios, ¿no? Y realmente que suceda lo que le sucedió a estos casos, donde los chicos murieron, chicos, vidas que se atruncaron, chicos jóvenes, ¿no? Porque la violación generalmente seguida de muerte es un delito de por vida, perpetua, está claro. Ese es el problema que a veces tenemos nosotros. Un violador no hay manera de curarlo, es imposible. Ni con medicamentos. Nada. Le explico. En la antigüedad, lo castraba, pero violan con lo que tengan a mano, un palo, no importa. Ahora se está trabajando en Estados Unidos con una droga que es un inhibidor psíquico. Es decir, se le inocula en el cerebro una droga. Se está trabajando en esto y pareciera que es un inhibidor sexual. Si eso camina, podría ser una solución. Pero en este momento, hoy, tiene que estar preso de por vida, no puede salir. No puede salir ni con pulsera ni con lo que puede, no puede salir a caminar nada. Háganme una cárcel especial para violadores, donde puedan trabajar, donde puedan vivir, pero no puede salir, porque la persona sale y vuelve a violar. Una y 1000 veces. ¿Está claro? Eso está más que probado, de modo que toda la pulsera electrónica y todo esto es burlado, todo se puede vulnerar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, en este caso hubiera sido más saludable que el Consejo de la Magistratura lo hubiera instituido, pero bueno, en este caso la gente logró, ¿no? Ojalá en algunos otros casos se pudiera lograr también, ¿no? Casos que, yo no sé, pensar que puedo tener un anillo de brillante de esa magnitud, digamos, ¿sí? Pero eso es una, 40.000 cosas, bueno, no es un caso. Bueno, entonces, acuérdense que el Código Civil, en los artículos, el nuevo Código, 51, 52 y 53, contempla tanto la inviolabilidad como las afectaciones a la dignidad personal, intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad. Ustedes saben, y bueno, acá han visto alguna película que lo muestra, que se puede abusar de una identidad, utilizar una identidad y vivir una vida por otra identidad. Es decir, yo le puedo robar a este señor la identidad y vivir una vida entera con su identidad, celebrando contratos, quebrando, haciendo la milión. Hay una película que digan no. Hay muchas películas, hay una que le roban la identidad con complicidad de la esposa. ¿Se acuerdan? Con complicidad de la esposa. Sí.
le roban la identidad, era un profesor, firma la cátedra, no sé dónde, y le roban el portafolio en el aeropuerto, me acuerdo así, ese fue un robo de identidad. Y la otra persona usurpó su nombre y apellido, usurpó, hasta se quedó con la esposa, también. ¿Se acuerdan de la película? Y no hay otra que se llama asociación de identidad. Sustitución de identidad es la otra. Bueno, por eso acá, cuando yo le dije imagen o identidad, también se puede robar la identidad. Y hay otra que está muy buena con Bueno, empiezan a trabar por la mafia las recetas de crédito. pero esto ha pasado acá. Ha pasado acá que utilizan los datos de una tarjeta de crédito, hacen una tarjeta mestiza. Hay que poner en la policía que tenía antecedentes. Claro, todo se puede falsificar. Bueno, y el 53, que habla del derecho a la imagen, acuérdense, captar, reproducir imagen o la voz, sin el consentimiento, con las tres excepciones que yo les dije, 51, 52, 53 del nuevo Código Civil contempla este derecho personalísimo a la libertad, y que realmente es muy importante, porque antes solamente había algunos que otros artículos dispersos en 1071.000 o en 1089, pero ahora en el nuevo código esto está orgánicamente contemplado. ¿Vieron ustedes qué actual es el tema de hoy? ¿No? Es decir, porque no llegué a divulgar la imagen, bueno, hoy a través de la informática todo se puede vulnerar, ¿sí? Se puede poner un video, se puede adulterar un video, se puede difundir una imagen, se puede violar la intimidad de una persona a través de una notebook, de captar la cámara de la... ¿no? Perdón, a ver, vamos a hablar claro. Ustedes, ¿cómo se llama la chica que imita a la presidenta? Flores. Fátima Flores. ¿Vieron? El video. Claro, ¿no? Le pusieron claro, le captaron. La Florencia También. Una cantidad de casos, no me llevo. Bueno, por eso les digo. El celular, claro. Y hubo un caso anterior. El primer caso, ese fue el primer caso. Pero por eso les digo todo lo que se puede llegar a violentar la identidad de mi alumna, en otro caso, este tema yo creo que es fundamental, por lo menos que les sirva, bueno, los hombres también, pero las mujeres que están tapen, o no dejen la noche ofendida, o póngale una perilla a la cámara, porque hay hackers que utilizan... Y ese teléfono no mete también acá. Pero un segundito tomamos lista.